Hola YouTube y gracias por estar con nosotros en nuestro canal. Yo soy Tony. Y yo soy la pastora Sonia, dándote la bienvenida una vez más a nuestro canal. Hoy el pastor Tony trae un maravilloso mensaje. Quédate con nosotros. No te olvides de suscribirte. No te olvides de darle un like y también tocar la campanita para que recibas notificaciones de cuando nosotros ponemos los videos en YouTube. Y no solamente eso, pero si nos visitas por primera vez, si nos haces el favor de llenar nuestra tarjeta de conexión, eso nos ayuda a nuestro equipo a poderse conectar contigo para que tú también puedas formar parte de nuestra familia. Ahora, hoy día el pastor Tony nos estará relatando cómo nosotros podemos celebrar el día de Navidad todo el año. Veamos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por su fidelidad y estar aquí con nosotros, acompañándonos a escuchar el mensaje de hoy. Yo sé que como lo ha sido otras veces, va a ser de bendición para su vida, como lo ha sido para la mía. Gracias nuevamente y espero que haya pasado una Navidad con su familia, que la haya pasado en paz, tranquilidad, ¿ok? Y vamos a continuar nosotros en este día concluyendo, o estaremos concluyendo con la serie que le hemos llamado En Casa para las Fiestas, ya que por 6 semanas hemos estado hablando de este tema, aunque quizás obligatoriamente nos hemos tenido que quedar en casa, no quizás con el propósito que nosotros pensábamos, porque cualquiera de nosotros quizás teníamos planes diferentes, pero Dios le plació de esta manera y en este tiempo quizás nos forzó a nosotros a que estuviéramos en casa para esta fecha. Así de que le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y espero en el Señor que la hayan pasado bien. Y como dije, hoy estamos concluyendo con la serie En Casa para las Fiestas. Y el título de hoy es Celebrando la Navidad por todo el año. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo vamos a celebrar la Navidad todo el año? Vamos a verlo a través de la Escritura. ¿Cómo quizás podemos celebrar la Navidad todo el año? Ya que el tiempo se pasa tan rápido, quizás usted ni cuenta se ha dado. Ahorita ya solo faltan ya 4 días para que termine el año 2020. Yo no sé cuáles eran las expectativas que usted tenía el año pasado para esta fecha o qué es lo que usted estaba esperando por el 2020. Y muchos dijeron que el 2020 iba a ser un año de bendición, de prosperidad, porque era el año perfecto, porque era la visión 2020 es buena visión, el 100%, y todo el mundo hablaba de ello. Sin embargo, Dios tenía otros planes para cada uno de nosotros. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que parece que el tiempo voló, se nos escapó de la mano y ya estamos aquí. Hace unos meses estábamos en abril, luego vinieron ¿cómo se llama? Junio, julio, agosto y el tiempo comenzó a volar tan deprisa que cuando menos acordé ya mi esposo estaba preparando el arbolito de Navidad. Pero ¿sabe qué? Se prepara el arbolito de Navidad con la ansiedad y todo eso, pero rápido pasa esa semana, 2, 3 semanas y hay que comenzar a quitar el arbolito de Navidad y hay que comenzar a planificar en el próximo año. Hay que comenzar a planificar en qué vamos a hacer con el año que viene por delante. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros entonces nos basemos a lo que la Escritura dice para que tengamos una expectativa diferente de lo que pueda ser el próximo año. Que esperemos el año 2021 con una expectativa diferente. Como dije, faltan únicamente 4 días para que pueda llegarse el 2021. Y quizás nosotros tenemos planes con respecto al trabajo, con la familia, pero no sé, con la vida espiritual, ¿qué estás planificando tú? ¿Qué piensas hacer con tu vida espiritual? ¿Dónde te ves el próximo año sirviendo en el ministerio? ¿Dónde te ves tú el próximo año con tu vida espiritual? ¿Te has sentado a ponerte metas que quieras tú, a desafiarte tú mismo, a superar para que el próximo año tú tengas una relación diferente con Dios, tengas una relación más cercana con Dios y de esta manera puedas disfrutar la vida y puedas celebrar cada día de tu vida por tener la presencia de Dios en tu vida? Por eso que nosotros vamos a aprender ahora cómo disfrutar la Navidad o cómo celebrar la Navidad todo el año, porque hubo un hombre que lo hizo. Y vamos a comparar la vida de él con quizás lo que nos está pasando a nosotros, porque nosotros no podemos celebrar la vida, no podemos verla con los mismos ojos que él la vio. Pero primero vamos a ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas 2, 25 al 32.
Lucas 2 del 25 al 32 y veamos lo que dice la Escritura. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Acuérdese de ese nombre, Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías. Acuérdese de eso también. ¿Qué es lo que hacía él? Que esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Déjame ponerte un poquito de contexto de lo que está pasando acá y quién está escribiendo esto. Déjame decirte que muchos no saben de que Lucas no era el que está escribiendo esto. Lucas no fue uno de los 12 discípulos originales que anduvieron con Jesús. No, Lucas no fue uno de ellos, de los que anduvo, que caminó con Jesús. Pero sí te voy a hablar de dos cosas muy importantes de la vida de Lucas. ¿Okay? Lucas, lo primero que tenemos que saber de Lucas es que era un doctor, ¿okay? Lo que quiere decir que tenía mucho conocimiento de la ciencia. Y número 2 es que era un gentil. Y fue uno de los primeros gentiles en convertirse y seguir a Jesús y venirse a ser uno de los discípulos, de los fieles seguidores de Jesús y de narrar la Escritura. Por eso es que el hecho de que haya sido un doctor y que sea un gentil, narra la Escritura o el nacimiento de Jesús con tantos detalles, porque quería asegurarse que a nadie se le escapara ningún detalle del nacimiento del Mesías, del nacimiento del Hijo de Dios, porque él quería que todo el mundo conociera los detalles, porque fue eso lo que a él mismo lo llevó a conocer o a enamorarse, ¿okay?, de Dios, a buscar de Dios, porque llegó a creer fielmente, ¿okay?, porque pudo palpar, pudo ver, ¿okay?, las evidencias con el conocimiento, y lo pudo poner junto. Y al poner esas dos cosas juntas, la evidencia y el conocimiento, lo llevó a él a escribir de la forma que escribió y a obedecerle y a seguir a Dios como lo siguió. Por eso es que es muy importante que nosotros, las evidencias de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, también las podamos poner juntas con la fe que tenemos, para que podamos hablarle a otros de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero si nosotros no permitimos que Dios obre en nuestras vidas, entonces ¿de qué evidencia le vamos a hablar a las otras gentes? Si nosotros mismos no hemos tenido las experiencias que hemos tenido. ¿Okay? Quiero que también sepas de lo que está hablando el pasaje, que Simeón no estuvo ahí el día del nacimiento de Jesús. Cuando nosotros vimos la semana pasada, vimos los detalles de lo que ocurrió en el nacimiento de Jesús y las personas que estuvieron al lado de Jesús o que vinieron a adorar a Jesús. Simeón no fue uno de ellos. Y si nosotros recordamos el mensaje de la semana pasada, dijimos que Jesús es la razón de la celebración de Navidad. Jesús es la razón de la celebración de Navidad. Por lo tanto, Simeón no estuvo ese día, no estuvo presente para poder celebrar la Navidad o para poder celebrar el nacimiento de Jesús, porque dice la Escritura que fue 8 días después que él vino a conocer a Jesús, cuando Jesús y María cuando José y María trajeron a Jesús a presentarlo, ¿okay?, a Dios, porque era la costumbre judía que el varón primogénito se lo tenían que dedicar a Dios. Entonces José y María estaban cumpliendo, ¿okay?, estaban cumpliendo de traer a Jesús para presentarlo.
y Simeón estaba ahí. Y si tú ves la escritura, dice que el Espíritu Santo lo llevó ahí. Entonces, yo quiero que tú pienses en esto. ¿Sería que fue casualidad que el mismo día que Jesús fue presentado, Simeón estuviera ahí también? ¿O es que Simeón estaba ahí todos los días de su vida esperando y ese día con anhelo? Porque él sabía que Dios había hecho una promesa y se le iba a cumplir para que él pudiera morir en paz. Él quería, o él sabía que tenía que ver la promesa como Dios se le había dado. Y él estaba aferrado a esa promesa. Entonces yo me atrevería a decir que Simeón permanecía en la iglesia esperando ese día que Dios le mostrara quién era ese niño que iban a presentar, los padres, para él poderlo reconocer que era el hijo enviado de parte de Dios. Y él estaba ahí precisamente en ese momento. Entonces Simeón no estaba ahí por pura casualidad. Estaba ahí porque era el propósito de Dios y porque él estaba siendo obediente y porque había creído en las promesas de Dios. Había creído en la promesa que Dios le había hecho. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha hecho a tu vida? Tú tienes que comenzar a creerlas también porque se van a cumplir. Y si a veces no se cumplen es porque tú y yo hemos dejado de creer en ello. Simeón no estuvo ahí el día de nacimiento, pero eso no impidió que él celebrara, porque dice que cuando vio a Jesús lo tomó en sus brazos y con gozo, para él en ese día. De igual manera nosotros como cristianos, nosotros no estuvimos ahí en el nacimiento de Jesús. Eso pasó hace más de 2000 años atrás, pero sin embargo, un día nació en nuestro corazón. Y esa es razón suficiente para que nosotros lo sigamos celebrando todos los días de nuestra vida, pudiendo reconocer que Él es el que nos ha venido a dar la vida a nosotros y que Él es la razón de la celebración, y que cada día nosotros podamos reconocer y decirle gracias a Dios por permitirnos poder entender por qué Cristo Jesús vino a la tierra, por qué Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros. Entonces, si tú estás tomando notas hoy en día, te voy a hablar de 3 razones para celebrar la Navidad. La razón número 1 es de cómo celebrar la Navidad todo el año, es que tenés que aferrarte a sus promesas. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos es aferrarnos a su promesa. ¿Queremos nosotros celebrar todos los días de nuestra vida lo que Dios vino a hacer a través de Cristo Jesús, lo que Dios hizo, a través de Cristo Jesús? Tenemos que aferrarnos a sus promesas. Tenemos que creerle. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, las promesas que Él ha hecho para tu vida siguen ahí. Si quizás a veces no las vemos cumplir, es porque nosotros no hemos venido a reclamar las promesas, porque nosotros no hemos venido a tomar posesión de esas promesas. Pero Dios ha hecho promesas. Una de ellas dice que nunca te dejará, que nunca te va a desamparar. Entonces, cuando nosotros nos encontremos, cuando el enemigo quiera traer a nosotros esos momentos difíciles, donde nos quiera hacer creer otra cosa, que estamos solos, recuerda que la Escritura te ha dicho, que la palabra del Señor nos dice que nunca te va a dejar. Aunque estés rodeado de enemigos, aunque te estés pasando por un momento difícil, ten la certeza de que Dios está ahí. Me imagino Simeón, que habían pasado los años y habían nacido cualquier cantidad de niños. Y Dios no le había mostrado que orara por ninguno de esos niños, que presentara a ninguno de esos niños, sino que en el momento preciso, cuando el Hijo de Dios llegó con María y José, fue cuando el mismo Espíritu Santo le hizo reconocer que ese era el Mesías. Y fue cuando él entonces pudo dar gracias a Dios, porque él se había aferrado a la promesa. Él había sabido esperar en Dios. Eso es lo que a veces nos está haciendo falta a nosotros, que no hemos sabido nosotros esperar en Dios. Vamos a ver lo que dice Lucas 2 del 25 al 26. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado: no morirá
sin antes ver al Mesías. No morirás, es lo que Dios le había dicho a él. Tú no vas a morir hasta que veas al Mesías. Entonces yo me imagino los años que Simeón pasó. No tengo conocimiento de cuántos años él vivió, pero los que hayan sido, me imagino que fueron muchos años esperando ese día. Igual, no importa cuánto haya tardado su promesa a nuestra vida, sigue confiando, sigue esperando que Él es fiel. Las promesas están ahí por llegar. Sigue esperando para que cuando tú la llegues a tomar en tus manos, puedas reconocerla, que Dios ha sido fiel y que no te ha desamparado, no te ha abandonado. Vamos a ir a 2 Corintios 1:20. Mira lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplirán en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se elevará a Dios para su gloria. En el momento que nosotros veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, vamos a poder levantar un amén, un gloria a Dios, porque vamos a poder reconocer que Dios está cumpliendo la promesa. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros, es aferrarnos a las promesas de Dios para que podamos disfrutar cada día. La Escritura también nos dice que las bendiciones de Él son nuevas cada mañana. Entonces cada mañana que tú te levantes, no esperes o cuentes como bendición esperar ver al lado de tu cama un paquete de billetes o qué sé yo, qué es lo que estás esperando, quizás un cajón lleno de oro, lleno de plata. No, con solo el hecho de levantarte ya es una bendición que nosotros debemos de contar. Lo demás va a venir por añadidura, pero con solo el hecho de poder abrir los ojos, de poder escuchar, de poder hablar, es una bendición. Y de ahí aferrémonos a las promesas, que de ahí van a venir las bendiciones, porque la Escritura dice que las bendiciones de Él nos van a seguir a nosotros. Pero creámosle para que puedan llegar a nuestra vida. Punto número 2. ¿Cómo celebrar la Navidad? Es que debes de estar atento a la voz de Dios. Debemos de estar atentos a la voz de Dios. Mira lo que dice la Escritura en Lucas 2:27 y la primera parte del 28. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ahí. Como lo dije anteriormente, eso era lo que exigía la ley. O sea, José y María estaban cumpliendo con la ley de llevar a presentar al niño, ¿ok? Pero Simeón estaba ahí esperando una promesa. Y si nosotros vemos el pasaje, dice que el Espíritu lo guió. El Espíritu lo guió. Cada uno de nosotros sabemos que el Espíritu dice, la Escritura dice que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos va a guiar a nosotros a que estemos atentos a la voz de Él. No permitamos que las circunstancias apaguen la voz de Dios. No permitamos que las circunstancias te impidan escuchar y distinguir la voz de Dios. Voy a citar otro texto bíblico en Génesis 3:8. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tú que has leído quizás el principio de la creación, sabrás que Adán y Eva estaban huyendo de la presencia de Dios porque habían pecado. Y es ahí lo que me llama la atención de esta parte del pasaje. Que aunque ellos habían pecado, la Escritura dice, y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. O sea, que el hecho que ellos habían pecado no impedía que Dios siguiera interesado en hablar con ellos. No impedían que Dios quisiera seguir teniendo comunión con ellos. De igual manera contigo y conmigo. No importa cómo tú y yo le hemos fallado. Dios quiere seguir teniendo comunión con nosotros. Entonces estemos atentos a la voz porque Él nos quiere hablar. Él nos quiere escuchar. No permita que el enemigo te lleve al bosque, te lleve al monte a esconderte como lo hizo con Adán y Eva.
No vayas al monte a esconderte. No te escondas en el cuarto. No te quedes ahí pensando, ya no voy a la iglesia porque me siento. No, eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que él quiere. Que tú te pierdas de escuchar la voz de Dios. Pero si tú quieres estar atento a la voz de Dios, tienes que reconocer que tienes que salir del escondite y tienes que estar atento a la voz de Dios. Y lo bonito de lo que el pasaje nos declara a nosotros es que Dios se paseaba por el huerto buscándolos. El pecado no era una razón para que Dios no quisiera venir al hombre, para que Dios no quisiera tener comunión con el hombre. De igual manera, la Escritura nos dice a nosotros que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y eso no le impidió a Dios dar a su Hijo. Dice que amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Así es Dios de bueno, así es Dios de bondadoso. Entonces, por lo tanto, es muy importante que nosotros estemos atentos a la voz de Él, porque Él nos quiere hablar todos los días. Él nos quiere dar instrucciones de cómo vivir, cómo caminar, cómo actuar como hijos de Dios. Pero si tú estás escondido, no vas a poder escuchar la voz. Es tiempo que nosotros salgamos y le digamos al enemigo, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de huir, ya voy a dejar de esconderme y voy a comenzar a buscar la presencia de Dios, porque Dios quiere seguir hablando conmigo. Dios quiere mostrarme que me ama. Dios quiere que yo llegue a entender cuáles son sus planes. Dice la Escritura que cuando Adán y Eva salieron a hablar con Él, Dios les cubrió, dice la Escritura, con piel de animales. Lo que significa que hubo el primer sacrificio para que hubiera piel de animales para poder cubrir la vergüenza o la desnudez del hombre. Dios, a través de Cristo Jesús, hizo un sacrificio para que tú y yo podamos conocerle. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 30:20. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es amar a Dios. Y que cuando lo amemos, vamos a aprender a obedecerle, porque eso es lo segundo que dice el pasaje. Amar a Dios y obedecerle y ser fiel. Tú no puedes serle fiel si no lo amas. Tú no puedes obedecerle si no lo amas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a amar a Dios. Y cuando nosotros aprendamos a amar a Dios, vamos a aprender a obedecerle y vamos a aprender a serle fiel. Eso es lo que Él está buscando. Un corazón fiel, un corazón, dice, un corazón contrito y humillado no lo va a echar. Entonces, humillémonos delante de Él, reconozcamos que le fallamos, reconozcamos que sí, que nos escondimos, pero hoy que estamos aquí delante de Él, porque queremos reconocer y queremos comenzar un nuevo año con una actitud diferente, buscando la presencia de Él. Punto número 3. ¿Cómo celebrar la Navidad? Es disfrutar de su presencia. Tú y yo debemos de aprender a disfrutar la presencia de Dios en nuestras vidas cada día. Mira lo que dice Lucas 2, la parte segunda del 28 y el 32. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios, diciendo, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que presentaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y Él es la gloria de tu pueblo Israel. Entonces, ¿qué hizo Simeón? Alabar a Dios. Dice que tomó al niño en sus brazos y dijo, soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. O sea que él no había tenido paz, porque no había podido no había podido ver la presencia de Dios en sus manos, o la promesa de Dios. Pero el día que él pudo ver la promesa que se había cumplido y la tuvo en sus manos, él estaba ya tranquilo. Dijo, puedo morir en paz, porque he visto la promesa de Dios. Se ha cumplido, Dios ha sido fiel.
Dios es fiel y Él quiere cumplir las promesas que te ha hecho en tu vida, pero tú y yo tenemos que aprender a disfrutar de vivir de la presencia, en la presencia de Él. Lo que significa que tenemos que caminar con Él, tenemos que hablar con Él, tenemos que hablar con Él. Y hablar con Él significa quizás orar, quizás leer. Porque cuando leemos la Escritura, Él nos está hablando. Cuando le estamos orando, tenemos que darle tiempo no solo a pedirle, porque muchas veces hemos confundido nosotros lo que es la oración y nos volvemos únicamente en puras peticiones. La oración es poder tener una comunicación con Él, darle tiempo para que Él te conteste como para nosotros preguntarle. Tener un diálogo, una conversación. Y aprender a disfrutar de esa presencia, aprender a disfrutar. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú tomaste la Escritura y comenzaste a leerla y sentiste la presencia de Dios y esa presencia de Dios comenzó a tocar tu corazón y comenzaste a llorar sin darte cuenta. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero si tú estás leyendo la palabra de Dios y la leíste y no entendiste por qué, es porque quizás tú estabas pensando en dos o tres cosas, no solo leyendo la Escritura. Es tiempo que quizás nosotros nos enfoquemos en el momento y apartemos un tiempo especial para estar solo con Él. Y en ese tiempo de intimidad poderle hablar para que podamos disfrutar de la presencia de Él. El Salmo 27, 4 y 5 lo dice así. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, mira lo que está diciendo el salmista. Lo que está diciendo el salmista. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, ¿qué era lo que anhelaba el salmista? Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Deleitarme en la perfección del Señor y meditando dentro de sus templos, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. El salmista estaba seguro que al estar en la presencia del Señor, no importa cuáles fueran los problemas que vinieran. Él lo está diciendo. No importa cuáles sean los problemas que vengan. Dice él, me ocultará cuando vengan las dificultades. O sea que cuando tú estás en la presencia de Dios, vienen las dificultades y no les vas a dar importancia porque sabes en quién has confiado. Sabes que tu vida está confiada en Él, como dice un cántico que hemos escuchado por ahí. Entonces aprendemos nosotros a descansar en Él. Yo no sé si tú te has preguntado o has visto dos personas diferentes, quizás con problemas diferentes, y de repente ves a la persona que tiene un problema más grave, muy tranquila, y la persona que tiene un problema pequeño, desesperado. Y tú te preguntas, ¿por qué esta persona está tan tranquila? Yo no sé cómo puede vivir tan tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque ha confiado su vida en Dios. Y sabe que el problema no lo puede resolver él o ella. Es Dios quien lo va a resolver por él o ella. Entonces, aprender a confiar en Él significa que voy a descansar en Él. Y que van a venir problemas. Y que cuando vengan, dice que Él nos va a poner a nosotros en lo más alto de una roca donde nadie nos va a poder alcanzar. Porque cuando vengan los problemas, tú vas a estar tan enfocado en Dios. Tú vas a estar tan enfocado en Dios que no le vas a dar importancia a lo que esté pasando a tu alrededor. Recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños. Había uno de ellos, no voy a decir su nombre, pero sabía cuando hacerle preguntas a mi esposa. Y siempre que mi esposa estaba enfocada leyendo un libro o en el teléfono, le hacía preguntas que él sabía que le iba a decir que sí, sin saber por qué. Porque él sabía que ella estaba tan enfocada en lo que estaba haciendo que no le prestaba atención a lo que le preguntaba. Y por quitárselo de encima le decía que sí. Y precisamente para un tiempo de Navidad, le habíamos comprado nosotros un trencito. Un tren. Y él vino y le preguntó a mi esposa, ¿puedo romper mi regalo y armar mi regalo? Y ella, como estaba tan enfocada en la conversación que tenía, le dijo que sí. Él lo tomó, ese sí, fue debajo del árbol, sacó sus regalos,
lo abrió, armó el tren y cuando terminó de armar el tren, vino mi esposa a la sala y lo encontró jugando ya con su regalo. Y entonces vino y le reclamó, ¿por qué lo armaste? ¿Quién te dio permiso? Y él estaba en lo correcto. Le dijo, tú me diste permiso. Yo te pregunté y tú dijiste que sí. Y mi esposa se quiso molestar y yo le dije, no, un momento, él te preguntó. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que mi esposa estaba tan enfocada en otra cosa que no se dio cuenta de lo que estaba pasando, lo que le estaba preguntando al niño. Muchas veces nos va a pasar a nosotros así. Cuando estamos nosotros tan enfocados en la presencia de Dios, que estamos disfrutando la presencia de Dios, no te va a importar lo que está pasando a tu alrededor. Quizás cierro con este ejemplo. Cuando a veces estamos en la iglesia, cuando teníamos los servicios, te recuerdas que ya hace 9 meses, 8 meses, 10 meses ya prácticamente no tener un servicio en vivo. Pero muchas veces cuando hemos estado en la iglesia y estás con las manos levantadas, tú estás en la presencia de Dios, cerrás tus ojos y comenzás a llorar, comenzás a alabar a Dios y no te importa lo que está pasando a tu alrededor. Porque tú no estás concentrado en quién te está mirando ni qué es lo que está pasando a tu alrededor. Tú estás disfrutando la presencia de Dios. Y cuando tú aprendes a disfrutar la presencia de Dios, no te importa qué día sea. Tú puedes disfrutar la presencia de Dios todos los días. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo Jesús no tiene que ser una celebración una vez al año. Lo podemos hacer todos los días nosotros, aprendiendo a disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida y dándole gracias a Dios por la vida de Cristo Jesús, que vino a la tierra a morir para que tú y yo fuéramos salvos. Y cuando nosotros aprendamos a disfrutar eso, entonces vamos a darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Que van a haber problemas, sí van a haber problemas, pero ríndeselo a Él y dale gloria a Dios y Él tomará cuidado de ellos. Él va a tomar cuidado de ellos. Porque recuerda el primer punto, Él es fiel. Si nos aferramos nosotros a sus promesas, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. No te olvides de ese texto bíblico de Números 3:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas que te ha hecho se cumplirán si tú las crees, si tú persistes, si tú te mantienes sirviéndole a Él. Que Dios te bendiga, te guarde y te haga prosperar en todo. Vamos a orar para terminar. Y después vamos a presentar 2 preguntas. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por haberme permitido predicar la palabra. Y en el nombre de Cristo Jesús, te pido que bendigas a cada una de las personas que lo están escuchando, Señor amado. Que te reveles a ellos para que aprendan a disfrutar de la presencia tuya en sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Y quiero cerrar haciéndote 2 preguntas, para que tú las puedas compartir con las personas que están ahí a tu alrededor. La número 1, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Simeón? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Simeón? Y la número 2, ¿cuál punto necesitabas escuchar de la enseñanza de hoy y por qué? ¿Cuál punto necesitabas escuchar de la enseñanza de hoy y por qué? Que Dios te bendiga. Una de las cosas que siempre vemos es que al terminar las fiestas, nosotros quitamos nuestras decoraciones. Si nosotros tuvimos un árbol verdadero, lo botamos. Si era uno de plástico, lo guardamos también. Quitamos todo y nos olvidamos de esta época. Nos olvidamos de las celebraciones de las Navidades. Nos despedimos de la familia y ahí se acaba todo. Pero lo más importante de reconocer es que Jesús no es un Dios que solamente nació un día. Él sí nació y murió, pero Él también resucitó y resucitó por toda la eternidad. Entonces nosotros podemos gozarnos en esa vida eterna que Él nos ofrece, porque Él murió para que nosotros siempre pudiéramos vivir. Él no es un Dios de un día. Él no es un Dios de una semana. Él es un Dios eterno y por eso es que nosotros podemos llenarnos de ese gozo. Y queremos decirte que si quieres tú rehacer tu relación con Dios, si algún día lo conociste, pero te has apartado del camino, en este día te motivamos a que vuelvas
a los pies de Cristo. Tú sabes lo maravilloso que es nuestro Dios. Tú sabes cómo Dios te ha bendecido. Pero si tú no has conocido a Cristo, este es el tiempo, este es el momento. Los tiempos son difíciles, los tiempos son muy duros y necesitamos acercarnos a Dios. Y si tú eres esa ovejita que está por ahí, que no sabe, no se ha decidido todavía si quiere entrar al redil o no, yo te animo a que lo hagas en este día. No te vas a arrepentir. Dios está esperándote con los brazos abiertos para bendecirte, no para juzgarte, para amarte y para cuidarte como solo un padre puede hacerlo. Amén. Por favor, llenen nuestra tarjeta de conexión, providencesp.org/vivo. Ahí nuestro equipo de intercedores se va a comunicar con usted para que tú puedas entrar a esa nueva relación, para que tú puedas entrar a esa nueva vida que Dios te ofrece. Eso es todo por nosotros esta semana. Entonces, nos esperamos el próximo domingo. Nos estaremos viendo, pero como siempre, que Dios les bendiga. Dios te bendiga.